Comienzo leyendo nuevamente lo que leí al abrir la reunión. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, o sea, en el conocimiento, en la inteligencia, en la capacidad intelectual, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas son las cosas que el Señor quiere hacer entre nosotros. Pregunta, ahí está el texto, si podés poner el versículo 23, y quiero que se fijen cuáles son los tres pilares en los que las personas solemos apoyarnos o en los que solemos creernos o alabarnos. Sabiduría, valentía y riquezas. Y no es casualidad que la primera de las tres sea la sabiduría, la capacidad intelectual, la inteligencia, el razonamiento, el entendimiento. No es casualidad. Fíjate, una historia bien conocida en la palabra, Génesis 3, 5, 6. Cuando el diablo le estaba dando argumentos a la serpiente para que le estaba dando argumentos a Eva para que desobedeciera a Dios y tomara del fruto que Dios le había dicho claramente que no tomara, le dijo así. La mujer le había dicho: mirá, no podemos comer porque si comemos de ese fruto vamos a morir. Y entonces la serpiente desmintió a Dios y dijo: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, escuchá, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Con qué le estaba tentando la serpiente a Eva? Con sabiduría. Y sigue diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, escuchá, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso te decía, no es casualidad que cuando Dios, a través del profeta Jeremías, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no lo pone por casualidad al principio. Es algo que al ser humano siempre le atrajo. El poder que genera el conocimiento, la capacidad intelectual, el profesionalismo. Y digo esto porque nos sirve como un contexto para lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Veníamos analizando lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Y en Juan 16, 13, ahí habíamos leído, y lo volvemos a leer para recordarlo, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber conocimiento de Dios, ¿sí? Entendimiento espiritual. El Espíritu Santo les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos da entendimiento y sabiduría del cielo sobre las cosas que van a suceder? El Espíritu Santo. No lo da la universidad. Haces bien en ir a la universidad si podés. Haces bien en prepararte. Haces bien en ocupar tu tiempo en crecer intelectualmente. Está muy bien, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando nosotros nos alabamos por el conocimiento, creyendo que ese conocimiento nos pone en un plano de superioridad por sobre los demás. ¿Se entiende?
Entonces, no hay nada de malo en estudiar, pero tenemos que entender que hay cierta sabiduría espiritual, lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con las cosas que Dios quiere que entendamos de nuestra vida y de nuestra relación con Él. Eso lo produce el Espíritu Santo. Punto número 1. Él, el Espíritu Santo, cuando venga, les hará saber las cosas que habrán de venir. Y Pablo, a quien quiero usar como ejemplo en esta noche, el apóstol Pablo, una persona que tenía mucho conocimiento intelectual, mucha instrucción. Él se describe cuando presenta su currículum y dice: yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley soy fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, es decir, a los pies de una personalidad que todos los judíos de su época conocían muy bien, una persona muy respetada, un doctor de la ley. Y es como decir hoy haber estudiado en Harvard, una cosa así. Y Pablo tenía mucha revelación, tenía mucho conocimiento, pero vamos a ver lo que les escribió a los corintios. Primero vamos a ver 1 Timoteo 4:1. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: pero el Espíritu, de nuevo se refiere al Espíritu Santo. Acordate que Jesús dijo que el Espíritu nos hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de suceder, ¿sí? Nos va a poner en conocimiento, en entendimiento, en discernimiento de lo que ocurra en los últimos tiempos. Y Pablo le dice a Timoteo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales que son los que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Muchos lo saben, pero para que algunos, por si alguno no lo sabe, eso significa: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Escuchá lo que el Espíritu Santo dice claramente, porque esto es un gravísimo problema para cualquiera al que le ocurra semejante cosa. Pero no es algo que ocurre sin nuestra participación. No es una enfermedad que llega y que no la podemos manejar. No. Pablo dice que el Espíritu Santo con mucha claridad nos está enseñando que en los últimos tiempos va a haber gente que va a dejar de creer en Dios, va a haber gente que va a perder la fe en Dios y se va a apartar del camino del Señor, escuchando a espíritus engañadores. Y esa frase, espíritus engañadores, hace referencia a personas. No está hablando de seres inmateriales, sino de personas de carne y hueso que se meten en la iglesia o no, pero que sí influencian la vida de las personas con mensajes distorsionados. Jesús habló de falsos profetas y de falsos maestros. El apóstol Pedro, como vamos a leer un poquito más adelante, también habló de personas que, inspiradas con mensajes engañosos, van a tratar de apartar de la fe a las personas que escuchan o prestan atención a esos mensajes. El Espíritu, el que nos ayuda y nos guía para conocer las cosas que habrán de suceder, dice claramente que en los últimos tiempos va a haber gente que se va a apartar, que va a apostatar. ¿Eso qué significa? Significa que en algún momento esas personas creyeron. Esas personas en algún momento manifestaron su fe en Dios. Aceptaron la palabra de Dios, estuvieron cerca. Por eso después se apartaron, apostataron, abandonaron la fe.
¿Por qué? Porque escucharon a los que no tenían que escuchar, escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas que vienen inspiradas del mismo infierno, enseñanzas retorcidas que vienen de Satanás, que es el padre ¿de qué? De la mentira. ¿Te acordás? Lo leímos hace un ratito. Desde el Génesis ocurrió eso. Satanás se encargó de desdecir o de distorsionar lo que Dios dice. Y cuando una persona escucha ese tipo de mensajes, corre el riesgo, el peligrosísimo riesgo de apartarse de la fe, de apostatar de la fe. Y lo dice el Espíritu Santo claramente. Ahora sí, fíjense, pasamos a la primera carta a los Corintios. Y vuelvo a decir, Pablo tenía mucha preparación. Pablo tenía mucho conocimiento. No obstante, fíjense la actitud de Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, cuando fui a predicarles el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué cosa? En la sabiduría de los hombres, en la inteligencia, en la capacidad intelectual humana, sino que vuestra fe esté basada o fundada ¿en qué? En el poder de Dios. Te voy a pedir, Jazmín, si podés volver a poner este pasaje desde el versículo 1, y yo lo voy a ir leyendo en otra versión, lento, para que ustedes puedan cotejar esta versión y lo que dice la traducción lenguaje actual, de modo que podamos entenderlo con mayor claridad. Pero quiero que lo piensen desde este punto. Acordate, dijimos, no se alabe el sabio en su sabiduría. Tenemos que, en todo caso, alabarnos en conocer a Dios y en conocer que Él es el que hace justicia, juicio y misericordia en la tierra, ¿sí? Y Pablo tenía conocimiento intelectual, preparación, tenía chapa. Pero fíjate lo que Pablo está diciéndoles a los corintios. Leo entonces este pasaje en la traducción lenguaje actual. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, o sea, para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Acá hay algo que es muy importante, porque tiene que ver con el espíritu con el que tenemos que hablarles a otros y de qué tenemos que cuidarnos a la hora de escuchar lo que supuestamente puedan hablarnos otras personas como el mensaje del Evangelio o como mensajes de parte de Dios. Pablo no solamente tenía una actitud humilde como la de Cristo, sino que también sabía cómo se nos hace agua a la boca a las personas, cómo nos dejamos asombrar cuando escuchamos a gente que habla con mucha elocuencia. Que no es un problema la elocuencia, no es un problema la sabiduría,
No es un problema tener mucho estudio. El problema es cuando hay personas que tratan de captar la admiración de la gente sobre su propia vida por todo lo que saben. ¿Me estoy pudiendo explicar, hermanos? Bien. Entre paréntesis, nos quedamos en este versículo y quiero demostrar la actitud de Pablo, porque cuando a los mismos corintios les estaba enseñando acerca del don de lenguas, no tenemos ahora tiempo para hablar de eso, pero sí Pablo les va a decir a los corintios que estaban fascinados con esto de hablar en lenguas y hablaban todos juntos y se armaba un alboroto tremendo. En el capítulo 14, esto no hace falta que lo saques, deja ese versículo, lo leo yo. En la primera carta, capítulo 14, versos 18 y 19, dice Pablo: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en idioma desconocido. O sea, Pablo no tenía la inquietud de asombrar a la gente, para que la gente dijera: ¡wow! ¡Qué impresionante la sabiduría de este hombre! Todas las cosas que él conoce. Acordate que él había sido llevado al tercer cielo y se le habían dado a conocer cosas que no se pueden contar con palabras. Es decir, si él quería apabullar a la gente, si él quería lograr esto de dejarlos a todos con la boca abierta, con revelaciones tremendas, él lo podía hacer. Pero Pablo, entendiendo la importancia de que la iglesia crezca y sea edificada, dice: cuando yo fui a predicarles el evangelio, no me valí de excelencia de palabras, no usé palabras difíciles, no. Y es más, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan y que sirvan para edificar, que un montón de palabrerío para apabullar a la gente. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, dice el versículo 1, lo vuelvo a leer acá: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Y sigue diciendo en el versículo 2, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Fíjate dónde se centró el mensaje del Evangelio de Pablo. Y como te decía recién, él podría hablarles de revelaciones, podría hablar de un montón de temas teológicos en profundidad. Sin embargo, les dice a los corintios: me propuse predicarles a Jesucristo y centrarme en Jesús crucificado, en su sacrificio por amor a nosotros. Verso 3. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblando de miedo. ¿Esto saben qué significa? Que él no se presentó como una personalidad un superhumano, un superapóstol, alguien excéntrico, alguien que hace alarde de sus capacidades, alguien que se muestra todo resuelto, alguien carismático. No. Pablo estuvo en Corinto y dice con debilidad, con mucho temor y temblor. O sea, mostrando que soy una persona común y corriente, con necesidades, con limitaciones como cualquier otro. ¿Se entiende? Y sigue diciendo, verso 4, no fui a ustedes como un sábelotodo. Me encanta esta versión. No fui a ustedes pretendiendo asombrarlos con mi sabiduría, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios
mostrara su poder y los convenciera. Verso 5, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Hermanos, Dios nos dé entendimiento. Esto es fundamental para nuestra fe. Porque Pablo sabía, primero, que no tenía que exaltarse a sí mismo, sino a Jesucristo. Pero también sabía que las personas tenemos como una facilidad muy grande, una tendencia muy fuerte a idolatrar o a poner en un pedestal a las personas que, como decía Jeremías, tienen dinero o que son muy valientes o que tienen mucha sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en sus riquezas, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y así como el rico se cree muy importante, lo mismo que el sabio, el intelectual o el valiente, yo llegué a la cima, yo logré vencer este desafío, yo logré romper un nuevo récord en tal área y ¡wow! Ese se exalta y los demás, poco más, nos postramos y lo adoramos. Pablo sabía de esa tendencia que estaba dentro de la iglesia también. Por eso él toma la decisión de dejar de lado todas las palabras elegantes, toda la elocuencia, la capacidad de la dialéctica para convencer a la gente con palabras humanas. Y dice, me propuse no hablarles de otra cosa más que de Jesucristo y de este crucificado. Fíjate lo que dice el diccionario sobre la palabra elocuencia. Facultad de hablar de modo eficaz para deleitar y conmover, y especialmente para persuadir, es decir, para convencer a los oyentes. Y dentro de las iglesias, hermanos queridos, hay mucha gente que tiene conocimientos, lo cual no es un problema, pero procura valerse de la elocuencia y de su conocimiento para, wow, que los demás lo admiren. Cuidado. Espero que el Espíritu Santo esté ayudándote a comprender esto. Hoy se escucha de todo. Hoy estamos en los últimos tiempos. Y hay muchos que hablan en nombre del Señor, hay muchos que dicen traer mensajes del Espíritu Santo en las redes sociales, en YouTube o por ahí. Hay gente que anda y pasa por la vida como si fuera dejando una estela de espiritualidad, y hay gente que va y que sigue, porque está buscando algo especial. Cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Me llamaba la atención cuando estudiaba esto, cómo terminó el rey Agripa. En el libro de los Hechos se cuenta que vinieron representantes de las ciudades de Tiro y de Sidón, porque estaban en ese momento en un pleito social con Herodes, y llamaron a un tal Blasto, que era el asistente personal de Herodes, y parece que le untaron la mano, ¿se entiende esa expresión? Parece que le dieron alguna recompensa para que él les lograra gestionar una cita con Herodes. Y concretamente, cuando llegó el día de esa cita, dice que Herodes se vistió de sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso impresionante. La Reina Valera dice que la gente lo ovacionó, lo aplaudió y dijo, voz de Dios y no de hombres. O sea, has hablado como un dios, Herodes. Y la gente lo aplaudía. Y como Herodes no le dio la gloria a Dios, la Reina Valera dice, murió comido por los gusanos. Otras versiones aclaran, se enfermó y terminó muriendo. Tremendo. ¿Por qué?
Porque se dejó llevar por esa elocuencia, esa capacidad intelectual. Y seguramente que era una persona muy preparada. ¿Quién más conocedor, quién con más acceso a la sabiduría y a la preparación intelectual que un rey? ¿No es cierto? En Hechos capítulo 5 se lo menciona a este Gamaliel, a este doctor de la ley con quien se instruyó Pablo, y en un momento, no me voy a detener en la historia para no alargar, pero en un momento Gamaliel llama como ejemplo dos casos, el de un tal Teudas, que había sido del pueblo o había sido parte de la historia del pueblo ahí en Israel, que dice así, tiempo atrás se levantó un tal Teudas diciendo ser alguien. O sea, se había autoproclamado y lo habían seguido 400 personas, 400 hombres estaban asombrados con la sabiduría o con la enseñanza de Teudas y lo siguieron. Pero se murió Teudas y todos se dispersaron. Y después también Gamaliel ahí mismo habla de un tal Judas el Galileo, que también se había levantado, una persona con mucha capacidad de oratoria y mucha gente había ido detrás de él, pero se murió ese también y todos se dispersaron. Digo esto como ejemplo para que entendamos lo que genera socialmente esto de la capacidad intelectual, esto del conocimiento humano, esto de la elocuencia, la capacidad de transmitir un mensaje pero con el objetivo de convencer para mis propios beneficios. Pablo se despojó de eso y cuando les habló a los corintios fue muy sencillo. Les habló de Jesucristo y de Jesucristo crucificado, ¿no? ¿Se acuerdan de Goliat? Este no se valió solamente de la dialéctica, este se valió ¿de qué? De su fuerza. Cuando estaba frente a todo el ejército de Saúl, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. A ver, ¿quién es el valiente que va a venir? O dicho en criollo, ¿quién es el macho? Y se valió o se agrandó en su fuerza, se alabó por su fuerza, ¿no? En Hechos también se habla de otro, cuando Felipe fue a Samaria después de la persecución, dice la escritura que apareció en escena un tal Simón, uno que practicaba la magia, y dice en Hechos 8:9, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria. ¿Qué hacía con la gente? La asombraba. ¡Wow! Estaban todos sorprendidos con este Simón y decía ser alguien importante. Es decir, que ¿cómo había logrado el asombro? Por lo que hablaba. Se los metía en el bolsillo. La gente estaba cautivada. La otra versión dice que grandes y chicos estaban todos convencidos de que este es el gran poder de Dios. Y era un mentiroso, ¿no? Vamos a 2 Pedro. Ahí el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la segunda carta, advierte también sobre la enseñanza de los falsos profetas, de los falsos maestros, quienes enseñaban, dice, con astucia. Eso significa que se valían de la palabra, pero con engaño, con malicia, con trampa, para lograr captar la atención de los hermanos de la iglesia. Porque esta carta fue enviada a cristianos. Y Pedro les está advirtiendo de falsos profetas y maestros que enseñaban con astucia. Y también les dice que va a haber muchos que van a seguir sus malas enseñanzas. Y eso siempre me hace correr un frío por la espalda. Muchos seguirán sus disoluciones, dice la versión Reina Valera.
Ese muchos me hace tiritar. No quiero yo ser uno de esos muchos y espero que ninguno de ustedes lo sea, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo dice claramente? En los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, algunos van a apostatar de la fe, se van a apartar de la fe, de la sana fe en el Señor, escuchando estas enseñanzas engañosas, inspiradas desde el infierno mismo, para que la gente se aparte. Y Pedro da algunas características más de esta gente. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 3, dice así: llevados por la avaricia, o sea, por el deseo del dinero y de las riquezas de la gente, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¿Vieron que cada semana, lamentablemente más o menos esa es la frecuencia, cada semana o cada mes tenemos 2 o 3 nuevos modus operandi de los que te llaman por teléfono para estafarte y te hacen creer una historia para que vos pongas la plata o les transfieras y se quedan con lo tuyo? Y a lo mejor te haya pasado, espero que no, pero es tan común. Bueno, déjame decirte, no es nuevo. Pedro ya habla de que había gente así dentro de la iglesia. Hace 2000 años atrás. Gente con esta mala intención. Inventaban historias muy sutiles, muy interesantes al oído, que tenían como único objetivo quedarse con la plata de la gente. Lo que hacían los fariseos, muchos de los fariseos, hacían largas oraciones como pretexto para quedarse con las riquezas de muchas viudas que había en su época, ¿no? Hay una palabra que se ha castellanizado hace tiempo ya y es muy normal: el marketing. ¿Escuchaste hablar de eso, cierto? Parte de lo que se estudia en algunas carreras. La palabra en castellano sería mercadotecnia. Estamos más familiarizados con la palabra extranjera que con esta otra, ¿no? El marketing. ¿Qué es el marketing? Tiene que ver con estrategias de mercado con el objetivo de estudiar las necesidades de la gente. Las necesidades en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que les facilite la vida. Y si no hay necesidades, las inventamos. ¿Cuál es tu celular? Y el modelo tal. Bueno, salió uno nuevo que tiene nuevas funciones. Entonces, si vos no te querés quedar atrasado y ser un dinosaurio, ahora tenés la necesidad de comprarte este nuevo celular. Te generan una nueva necesidad. ¿Para qué? ¿Para regalarte? Para lograrte, para atraparte como cliente, para sacarte la plata, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasaba y lo que pasa aún dentro de la iglesia. Hermanos, por el amor de Dios, abramos los ojos. El Espíritu Santo dice claramente que estas cosas están sucediendo en estos los últimos tiempos. Y dice más Pedro sobre estas personas. En el versículo 18 dice: se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. O sea, esta gente, la que viene con malas intenciones, con malas enseñanzas, siempre están llamando la atención sobre su propia vida, sobre sus capacidades, sobre lo que han logrado, sobre lo que Dios ha hecho en ellos, los milagros que Dios les ha concedido, las cosas que han logrado. Por eso te presenté el ejemplo de Pablo, quien tenía toda la capacidad para sacar chapa. Sin embargo, dice: cuando yo fui a ustedes, hermanos corintios, fui con mucha debilidad, con mucho temor y temblor. No me valí de palabras
altilocuentes, sino altisonantes, sino les hablé de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Pero estos, dice Pedro, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Y sigue diciendo, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y un versículo más, el 21, en ese mismo capítulo, Pedro dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Es decir, estos claramente son apóstatas. Son gente que fue llamada, pero después se apartó porque siguieron sus propios beneficios. Y los que se apartan, tratan de apartar a otros. Cuídate, hermano querido. Si realmente queremos darle lugar al Espíritu Santo, esto es una palabra clara del Espíritu Santo. Clara. El apóstol Juan también habla de estas cosas. Capítulo 4, versículo 1 de la primera carta dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Fíjate, no es nuevo. Advirtió Pablo, advirtió Pedro, ahora es Juan. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Cuántos hay? Pero de pronto se convierte un cantante, se convierte un deportista famoso y lo muestran en redes predicando en algún gran escenario con multitudes. ¡Ay! A ver, qué bueno que se conviertan todos los deportistas famosos y los no famosos, que se conviertan todos los músicos famosos y los no famosos. Pero hermanos, no nos vayamos de boca. Ay, porque lo dijo fulano de tal. ¿Está en la palabra? ¿Es palabra inspirada por el Espíritu? Eso está diciendo Juan. Prueben. A ver, evalúen lo que están diciendo estos supuestos apóstoles o profetas o maestros. No sea cosa que estén ante la presencia de uno de estos muchos falsos profetas y maestros. ¿Sí? No tengo ninguna intención de andar diciéndote que no escuches más ni Canal Luz, ni que sigas a pastores o evangelistas o profetas o influencers de las redes. No es mi tarea. Sí te tengo que decir, cuida muy bien, abrí los ojos y ante cualquier olor raro, por favor, vení, preguntá, consultá, no sea cosa que te tragues un anzuelo. ¿Sí? Esa es mi función. Y la función del grupo pastoral, y la función de los líderes de la célula, y de los hermanos mayores para con los hermanos que están dando sus primeros pasos. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Estoy hablando con base en lo que dicen los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, ¿no? Entonces, quiero ir cerrando. He sabido ver alguna película y algún video corto también, donde el argumento es que el personaje tiene o muestran como dos finales diferentes de la vida de ese personaje. Es decir, presentan al personaje y dan el final a partir de una decisión o de una elección que tomó el personaje, y después te presentan la opción B. O sea, a partir de otra decisión, un final totalmente opuesto. No sé si captan la idea, ¿no? Es para ilustrar esto que les estoy diciendo. Bueno, lo dejo a esto planteado porque te quiero preguntar, quiero que pienses en tu vida.
¿cuál va a ser el final de tu historia si, considerando lo que el Espíritu Santo dice con claridad, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y se apartarán del Señor, cuál va a ser el final de tu historia si vos permaneces fiel a la palabra del Señor? Por favor, pensá. ¿Cómo querés que tu vida siga de acá hasta el último día que Dios te dé? ¿Y cómo terminaría la historia si vos te dejás llevar por cualquiera de estas corrientes demoníacas, por cualquiera de estas enseñanzas basadas en mentiras del infierno, que vienen de personas que hacen alarde de sí mismos, que vienen de personas que te dicen: yo tengo una revelación de Dios para tu vida? Miren, hermanos, dentro de las iglesias a veces me topo con gente que con mucha liviandad dice: Dios me dijo esto para vos. Y yo sé que Dios sigue hablando, pero tomemos con pinzas. Porque si Dios le habla al profeta sobre mi vida, tengo que encontrar confirmación de esa palabra en la Biblia y tengo que encontrar una convicción del Espíritu Santo yo mismo. Porque si yo soy del Señor, el Señor me lo va a confirmar. Si vos sos del Señor y si el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad, también te lo tiene que confirmar a vos. Pero viene algún supuesto superapóstol, algún supuesto profeta y te dice algo: el Espíritu Santo me está mostrando que te vas a casar con fulanita. Ojo, hermanos. Resulta que fulanita está casada, divorciada y tiene 7 hijos. Ojo, hermanos. No seamos imprudentes. No seamos niños en cuanto a la ignorancia. No seamos inexpertos. Tomémonos el tiempo, preguntemos, busquemos consejo, busquemos oración, hablemos, hagamos interconsultas espirituales. Si un médico te dice: no, te tengo que operar el corazón, y te da turno para mañana, por más que el corazón te esté funcionando mal, lo más probable es que vas a hacer alguna interconsulta, ¿o no? Porque sabemos que hay médicos verdaderos y hay muchos que, aunque tienen la chapa de médico, pero están detrás de otro objetivo más que de tu salud. Espiritualmente pasa lo mismo. Quiero leerte un último pasaje donde está el testimonio de alguien que se dejó llevar, en este caso por un pecado, pero no siguió fiel al Señor. Fíjate lo que dice Proverbios 5, versículos 12 al 14. Entonces dirás, si esta persona, por las malas decisiones que tomó, fíjate cuál fue el final de la historia. Entonces dirás: ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Podríamos decir: ¿por qué no presté atención a la palabra, a la exhortación que Pablo hace cuando dice que el Espíritu Santo claramente advierte sobre esto? ¿Por qué no tomé en cuenta lo que dice el apóstol Juan sobre los falsos profetas y maestros? ¿Por qué no tomé en cuenta lo que Pedro escribió sobre estas cosas? Y la persona asume: me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y soy juzgado ante toda la comunidad. Y ese es, variables más, variables menos, el final de cualquiera
que no presta atención a lo que el Espíritu Santo nos dice claramente. Sabíamos cantar en la juventud, y algunos se van a acordar, esta canción que dice: enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy, a tomar decisiones hoy, de tal manera que mañana no tenga que reprocharme las malas decisiones del ayer. Y es una oración clave, es una oración que tenemos que hacer cada día, hermanos. Es una actitud que tenemos que desarrollar. Estar alertas. Es el Espíritu el que claramente dice esto. Para bien de nuestras vidas, para preservación de nuestra fe, de los buenos propósitos de Dios para con cada uno de nosotros y para con la iglesia. Hermanos, oremos a diario, cuidemos nuestra familia. Papás, mamás, no naturalicemos lo que nuestros hijos ven y escuchan. No nos pongamos en el papel de te prohíbo, no escuchás nunca más, no ves nunca más esto. Pero tomémonos el tiempo de ver con ellos, de escuchar con ellos y de conversar con ellos sobre lo que están escuchando. Mostrémosle la palabra o hablemosle de lo que Dios dice acerca de lo que están viendo, de la música que están escuchando, de los influencers a los que siguen en las redes. Sentémonos, tomemos tiempo con ellos, conversemos en la familia de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vemos, de las series que vemos, las películas, la música que escuchamos. Evaluémoslo a la luz de la palabra. ¿Esto es realmente algo que agrada al Señor o esto es parte de una estrategia muy sutil, muy llamativa, por la que empieza a meterse en nuestra cabeza cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo y de Jesucristo crucificado por amor a nuestras vidas? Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. La palabra la tenemos, la advertencia está. Depende de nuestra actitud de dejarnos guiar. ¿Qué te parece si oramos por nuestras vidas, por nuestras familias, por la iglesia? Y lo tenemos presente como un clamor, que el Señor nos dé un corazón tierno, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, que Dios nos ayude a estar como vigilantes, con los ojos abiertos por lo que pasa en mi vida y en mi familia. Oramos al Señor. Bendito eres, Señor, todopoderoso, Dios eterno, santo y verdadero. Señor, vos sin duda desde siempre has tenido en tu propósito el hacernos bien, hacer misericordia con nosotros, hacer justicia a través de Cristo. Y por eso, Señor, podemos decir juntamente con Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vos sos, Señor, el que haces bien a nuestra vida. Vos sos, Señor, el que anhelás paz sobre nuestras familias, en nuestras relaciones. Vos sos el que querés salud, el que querés gozo, el que querés amor, dominio propio, esperanza, paciencia en nuestras vidas. Señor, líbranos de cualquier actitud, líbranos de caer en cualquier trampa, líbranos, Señor, de tragarnos anzuelos peligrosos que quieren matarnos o apartarnos de la fe. Ayúdanos a cuidar nuestra vida y a cuidar nuestra familia, Señor. Y ayúdanos a proclamar con sencillez de corazón el Evangelio poderoso de Jesucristo,
crucificado por amor a nuestras vidas para tomar nuestro lugar y perdonar nuestros pecados. Señor, te adoramos. En el nombre bendito del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.